para suponer que la estrategia que Petraeus diseñó y dirigió fundamentalmente en Irak vaya a tener éxito a corto plazo en Afganistán. Lo bueno al menos es efectivamente que ha acabado Obama con ese mesianismo neoconservador de vamos a cambiar el mundo en 4 o 5 años, me refiero al mundo árabe y musulmán, y además lo vamos a hacer a bombas, esto a bombazos. Esto lo ha terminado y ha pasado a una especie de pragmatismo progresista. Podemos decir que hay más realismo ahora. Hay más realismo y pragmatismo, en esa situación, pero no es suficiente, porque Javier, yo creo. En esa situación de más realismo, ¿es razonable pensar que en un determinado momento Obama puede decir, bien, ustedes me quieren mucho, soy el nuevo líder, pero ustedes tienen también que implicarse más? ¿Vendría bien que el ejército español mandase más fuerzas a Afganistán? ¿Es posible, primero, que lo pida Obama? Y en caso afirmativo, ¿cuál cree usted que sería la reacción de la opinión pública española? Obama lo pide claramente, por lo que sé. Cuando en su conversación en Praga con el presidente Zapatero, Obama habló mucho de Afganistán, el problema de Afganistán, necesidad de poner más carne en el asador, básicamente militar en Afganistán, y el gobierno español está emplazado a poner más tropas y todo el gobierno europeo. ¿Qué reacción tendría que Pero el gobierno español es cauteloso al respecto y hace bien, porque el gobierno español dice no, en mandar tropas por mandarlas no resuelve nada, si no hay una nueva estrategia coherente para Afganistán en una línea mucho más realista y pragmática, que entre otras cosas a lo mejor pasa por reconocer las realidades tribales de la zona. Olvidémonos de querer cambiar Afganistán, de quererlo convertir en una democracia ejemplar, con igualdad de hombres y mujeres, derechos allí no humanos. Hay Estado y a partir de ahí no. Acomodemos las realidades tribales. Entonces el gobierno español está arrastrando los pies, va a enviar tropas para las elecciones, que está bien, es un refuerzo que todo el mundo aprueba, pero enviar tropas permanentemente está arrastrando los pies y otros gobiernos europeos, y yo creo que con razón. Pero cabe pensar que en esa línea las consecuencias en la opinión pública española, ¿qué cree usted que puede pensar? Porque aplaudieron la decisión de Zapatero de retirar las tropas en Irak. No hay una mentalidad como puede haber en la ciudadanía norteamericana, la ciudadanía británica, que tienen una cultura de intervención de sus ejércitos en otros países. Aquí, cuanto menos nos movamos fuera, parece que mejor. En el caso de que España tuviera que mandar más fuerzas a Afganistán, ¿cuál cree usted que sería la reacción de la opinión pública española? Creo que ese es un escenario absolutamente plausible a día de hoy. De hecho, esa medida de enviar tropas ya a las elecciones es ir preparando a la opinión pública, porque se asume ya que esa opinión pública efectivamente no está demasiado volcada en asumir más intervencionismo ahí fuera. Creo que a día de hoy es necesaria, por un lado, para la seguridad de las propias tropas que tenemos allí. El contingente actual no es suficiente ni siquiera para garantizar la seguridad de nuestras propias tropas, y eso preocupa al gobierno español, como es lógico, y en segundo lugar, para seguir cumpliendo su tarea. Luego, entiendo que hacia ese escenario vamos. Las consecuencias, si no va acompañado de un ejercicio de pedagogía pública por parte del gobierno, fundamentalmente haciendo ver que si España quiere jugar en el escenario internacional un cierto papel, le corresponde también asumir parte de la carga, y insistiendo en ese apunte que antes hacía Javier, de que no basta solamente con enviar más tropas por enviarlas, sino en un contexto de una estrategia que apunte en otras direcciones, de más implicación económica, etcétera, creo que eso puede servir. Estamos hablando de la situación en Afganistán. Le recordamos, como informa hoy se puede leer en el diario El País, el ataque que ha sufrido el ejército español, una emboscada, y un ataque afortunadamente sin heridos, sin víctimas mortales tampoco. Bien, es una situación no nueva, pero que sí nos hace volver a pensar, volver a fijarnos en lo que ocurre en Afganistán. Normalmente los medios de comunicación a veces somos arbitrarios, y aunque no hablemos de un problema, ese problema no es que haya dejado de existir, sino simplemente que los medios no hablamos de él. En este caso concreto estamos tratando de ver qué tendría que hacer el ejército español, qué tendría que hacer el gobierno español, qué va a hacer la administración Obama y qué consecuencias va a tener esto. Quizá uno de los problemas centrales, conviene subrayarlo, es que en Afganistán no hay Estado. Es decir, que a lo mejor tenemos una mentalidad demasiado etnocéntrica de pensar que hablamos con Estado. Allí no hay Estado, digamos, hay un régimen tribal, hay un régimen desestructurado absolutamente, y eso hace extraordinariamente más difícil cualquier implantación de la democracia, que era un poco lo que se pensaba, ¿no? Incluso ese supuesto nuevo Estado que trajo la intervención militar estadounidense y occidental de comienzos de esta década no ha ido más allá. Yo lo decía antes, había un amigo, un corresponsal francés que entrevistó hace 2 o 3 años a Karzai en Kabul, y que me contaba, el Palacio Presidencial hay un entorno, un círculo de seguridad de fuerzas norteamericanas. Avanzas y te encuentras ya dentro del palacio con un pequeño cuerpo de seguridad afgano. Sigues adelante, cuando estás en el antedespacho del presidente Karzai, lo que te encuentras son marines estadounidenses en uniforme completo de combate, cascos, chalecos antibalas, ametralladoras, protegiendo el despacho, la antesala del supuesto presidente de Afganistán, Karzai. Es decir, que no domina ni su palacio presidencial sin ayuda de los marines, ¿no? Entonces, es decir, es un invento.
y hay que negociar hay que reconocer la realidad tribal, negociar con los señores de guerra, de la guerra, líderes tribales, líderes religiosos. Es muy complejo, un trabajo muy complejo. Pero necesario al mismo tiempo, como Sí, es lógico, sí. porque como estamos diciendo, no hay Estado, pero sí hay otros actores igual o más poderosos incluso que el propio alcalde de Kabul, el señor Karzai. Luego, desde ese punto de vista, es una equivocación. Creo que está en cualquier reglamento militar, en cualquier táctica militar, es evidente la necesidad no de agrupar a todo el enemigo con una sola denominación. Eso que hemos hecho desde el 11 de septiembre con los neocons estadounidenses de todo era responsabilidad de Al-Qaeda, todo lo hacen los talibán en Afganistán, es perder de vista que nos interesa precisamente fragmentarlos, distinguir unos de otros y asumir, por lo tanto, que no toda la violencia en Afganistán es producto del terrorismo internacional, que no todo es responsabilidad de los talibán y que dentro de los talibán hay actores con los cuales es necesario negociar y con los cuales es necesario confrontarse incluso violentamente. Los mandos militares norteamericanos habían llegado a ese matiz, ¿no? El talibán puede ser intrínsecamente perverso, pero incluso dentro de los talibanes hay jerarquías, hay diferencias con los que se puede hablar y con los que no se puede hablar. Usted planteaba antes como un asunto central el de Israel y Palestina. Cuando se hizo la invasión de Irak, se nos dijo en el argumentario norteamericano del presidente Bush entonces que atacar a Irak era una forma de empezar a resolver el problema entre Israel y Palestina. A fecha de hoy, después del ataque a Irak, después de todo lo que ha supuesto ese ataque, con todas sus consecuencias de torturas a algunos de los detenidos, etcétera, después de todo eso, ¿el minuto de juego y resultado de la situación entre Israel y Palestina es mejor, igual o peor que cuando empezó la guerra en Irak? Muchísimo peor. Que decir, yo de hecho soy de los que empieza a pensar que la solución de los dos estados es inviable porque ya no hay donde hacer un Estado palestino. Si hablamos, cuando se hablaba de los dos estados en los años 90, en los acuerdos de Oslo, se decía Israel será el Israel de antes, el de la frontera de 1967, el Estado palestino lo construimos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. El problema es que ahora la colonización israelí ha penetrado profundamente en Cisjordania, probablemente 500.000 colonos. ¿Quién los echa? El territorio palestino ha quedado fragmentado en pequeños bantustanes, ayuntamientos, con muros, carreteras, controles militares. Ya no hay un territorio viable donde construir un Estado palestino en Cisjordania. Y además de este fenómeno se ha producido una ultraderechización de la opinión pública israelí extraordinaria. La hemos visto. Se manifiesta en el gobierno. Se manifiesta en el gobierno de derecha / ultraderecha, con lo cual estamos más lejos que nunca de un escenario posible de paz entre israelíes y palestinos basado en la fórmula de los dos estados. Este es el legado de Bush, entre otros. Si la situación es esa a día de hoy, no es más positiva la expectativa futura. Antes lo señalaba también Javier. Yo creo que la suposición de que la administración Obama se va a implicar en un esfuerzo real para buscar esa solución de los estados está a día de hoy Tienes razón, por Javier, encima se de la cita muy realidad. poco, porque se ha pasado, la administración norteamericana se decían, su obsesión es Israel, no hacen más que hablar de ello, a hacer un perfil bajo, por así decir. Se habla muy poco de Israel. ¿Por qué puede ser Quiero esto? entenderlo todavía en términos positivos a día de hoy, en el sentido de que Obama está regulando muy bien su agenda. Ha ido paso a paso. Ahora hablamos de crisis económica, ahora me voy a Europa, ahora voy a Latinoamérica, ya tocará Israel. Supongamos que esa es la cuestión. Pero no podemos olvidar que la señora Hillary Clinton, el señor George Mitchell y todo el equipo de la política exterior y de seguridad estadounidense es claramente pro-israelí. Por lo tanto, suponer que el vínculo que lleva uniendo a Estados Unidos con Israel, como mínimo desde la administración Kennedy, años 60, con demócratas y republicanos en Washington y con Likud, con laboristas o Kadima en Tel Aviv, se ha mantenido, y suponer ahora que Israel no va a seguir jugando con esa ventaja y con esa impunidad que le da a Estados Unidos en la escena internacional, creo que es directamente a soñar despiertos. Estamos en un escenario que no va hacia un Estado palestino viable, pero sí creo que los medios de comunicación acabarán reflejando en no mucho tiempo titulares que hablen de que hay un nuevo proceso, de que hay un nuevo acuerdo y de que incluso habrá un Estado palestino, pero será cualquier cosa menos una realidad. Eso dicen que Obama, efectivamente, como dice Jesús, todavía no ha sacado el asunto israelo-palestino porque está elaborando un plan y está yendo despacito y lo sacará en un momento. Está ganando tiempo, podemos decir. Sí, pero lo que pasa es que también estas cosas o la hace en el primer y segundo año de mandato presidencial, no lo hace. El problema de Clinton, cuando intentó arreglar el asunto, fue que lo hizo en su octavo y último año, cuando era un pato cojo y ya no tenía capacidad de dar un puñetazo en la mesa e imponer nada a ninguna de las partes, en concreto los israelíes. Pero ¿por qué decimos que este conflicto, estamos hablando de Afganistán, de Pakistán, y por qué sacamos lo israelo-palestino? Porque uno de los argumentos